Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Nos complace tenerte aquí, en un espacio dedicado a la reflexión, el aprendizaje y el diálogo sobre la espiritualidad y las diversas tradiciones religiosas que enriquecen nuestro mundo. Este canal es para aquellos que buscan entender y profundizar en las enseñanzas, historias y prácticas de las religiones a través de una perspectiva crítica y respetuosa. En Explorando la Fe y las Religiones, abordamos una amplia gama de temas que van desde análisis profundos de textos sagrados hasta debates sobre cuestiones contemporáneas de fe y moralidad. Nuestro objetivo es ofrecerte un entorno donde puedas aprender, cuestionar y compartir tus propias ideas y experiencias. Cada vídeo está diseñado para desafiarte a pensar más allá de las interpretaciones tradicionales y fomentar una comprensión más profunda y matizada de la espiritualidad. Queremos que te sientas parte de esta comunidad, donde todas las voces y perspectivas son bienvenidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las historias, creencias y enseñanzas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. Únete a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones y descubre los tesoros de la sabiduría y la espiritualidad que nos conectan a todos. Gracias por estar aquí y que disfrutes de nuestro contenido. Parte 1. Introducción. La historia del Éxodo de Egipto es uno de los relatos más emblemáticos y significativos de la Biblia. Se encuentra en el libro del Éxodo, y narra cómo Moisés, bajo la guía de Dios, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Este relato incluye la famosa historia de las 10 plagas, la travesía del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El Éxodo de Egipto no solo es un pilar fundamental en la fe judía, sino que también ha tenido un profundo impacto en la cultura y la historia del cristianismo y el islam. La narrativa ha sido interpretada de diversas maneras, generando debate sobre la historicidad del evento, su simbolismo y las lecciones morales que transmite. Uno de los aspectos más polémicos del Éxodo es la cuestión de su historicidad. Algunos estudiosos y arqueólogos argumentan que no hay evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia de un éxodo masivo de israelitas desde Egipto. Esta falta de evidencia ha llevado a debate sobre si el relato debe ser entendido como un hecho histórico o como una alegoría simbólica de la liberación y la redención. Además, el relato del Éxodo ha sido utilizado para justificar diversas causas y movimientos a lo largo de la historia. En el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, el Éxodo fue un poderoso símbolo de esperanza y liberación para la comunidad afroamericana. Sin embargo, también ha sido interpretado de maneras que justifican la violencia y la opresión, dependiendo de cómo se entiendan los actos de Dios y de Moisés en la narrativa. En las siguientes secciones, profundizaremos en las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia, y analizaremos sus implicaciones en la teología, la ética y la sociedad. Consejo para interpretación y controversia. Introducción. El Éxodo de Egipto. La historia del Éxodo de Egipto no es solo un relato de liberación, sino también una narrativa cargada de simbolismo y significado profundo. Para hacer el contenido más interpretativo y controversial, plantea preguntas que inviten a la reflexión y el cuestionamiento crítico. Por ejemplo, desafía a la audiencia a considerar la historicidad del Éxodo. Pregunta: ¿es importante que el Éxodo de Egipto sea un hecho histórico, o su valor reside en el simbolismo de la liberación y la redención? ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la narrativa si la vemos como una alegoría en lugar de un evento histórico? Estas preguntas no solo fomentan el debate, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de las historias sagradas y su impacto en la fe. Además, subraya cómo esta historia ha sido utilizada para justificar diversas causas y movimientos. Explora las implicaciones de utilizar el Éxodo como un símbolo de esperanza y liberación en contextos de opresión y lucha por los derechos civiles. ¿Es esta una interpretación justa y contextual, o ha sido manipulada para servir a fines específicos? Para preparar el terreno para la segunda parte, insinúa que el análisis que sigue abordará las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia. Menciona que profundizarás en cómo el relato del Éxodo ha sido utilizado para justificar diversas actitudes y políticas, y las consecuencias éticas y teológicas de tales interpretaciones. Parte 2. Análisis. La historia del Éxodo de Egipto ha sido objeto de diversas interpretaciones y manipulaciones a lo largo de la historia, generando debate sobre su historicidad, simbolismo y las lecciones morales que transmite. A continuación, analizaremos algunas de las interpretaciones más influyentes y las controversias que han surgido de esta narrativa. Historicidad del Éxodo. Uno de los debates más persistentes en torno a la historia del Éxodo es la cuestión de su historicidad. Mientras que muchos creyentes sostienen que el Éxodo fue un evento histórico real,
algunos estudiosos y arqueólogos argumentan que no hay evidencia concluyente que respalde un éxodo masivo de israelitas desde Egipto. La falta de evidencia arqueológica ha llevado a debate sobre si el relato debe ser entendido como un hecho histórico o como una alegoría simbólica de la liberación y la redención. La interpretación literal del Éxodo, que sostiene que Moisés realmente condujo a los israelitas a través del Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ha sido fundamental para la fe judía y cristiana. Sin embargo, una lectura más crítica y contextual sugiere que el relato puede haber sido una construcción literaria destinada a transmitir valores y enseñanzas espirituales, en lugar de un registro histórico preciso. Simbolismo de liberación y redención. Independientemente de su historicidad, el éxodo de Egipto ha sido una poderosa fuente de inspiración y simbolismo para diversas causas y movimientos a lo largo de la historia. En el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el éxodo fue un símbolo de esperanza y liberación para la comunidad afroamericana. Líderes como Martin Luther King Jr. utilizaron la narrativa del Éxodo para inspirar a sus seguidores a luchar por la justicia y la igualdad. El simbolismo del Éxodo también ha sido relevante en otros contextos de opresión y lucha por la libertad. La narrativa de la liberación de la esclavitud en Egipto ha resonado en movimientos de independencia y derechos humanos en todo el mundo, destacando la universalidad del anhelo de libertad y justicia. Interpretaciones justificativas de violencia. La historia del Éxodo también ha sido interpretada de maneras que justifican la violencia y la opresión. Por ejemplo, algunos han utilizado el relato de las 10 plagas y la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo para justificar actos de violencia en nombre de una causa justa. Esta interpretación plantea serias preocupaciones éticas sobre cómo las narrativas religiosas pueden ser manipuladas para legitimar comportamientos extremos. Es esencial abordar estas interpretaciones con un enfoque crítico y contextual, reconociendo la importancia de la justicia y la ética en la aplicación de las enseñanzas bíblicas. La violencia y la opresión no deben ser justificadas en nombre de la religión, y es fundamental promover una interpretación que enfatice la paz, la compasión y la justicia. Consecuencias teológicas y éticas. La historia del éxodo de Egipto tiene profundas implicaciones teológicas y éticas. Nos desafía a reconsiderar nuestras propias concepciones de la liberación, la justicia y la redención. También nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos y aplicamos las narrativas religiosas en nuestras vidas y comunidades. La manipulación de la historia del Éxodo para justificar actos de violencia y opresión es una advertencia sobre los peligros de una interpretación dogmática y literalista de los textos sagrados. Es crucial reconocer que la verdadera liberación y redención no deben implicar la suspensión de nuestra moralidad y humanidad. Invitación a la reflexión crítica. El análisis crítico de la historia del Éxodo nos ayuda a comprender mejor las complejidades y matices de las narrativas bíblicas. Nos permite explorar diferentes perspectivas y reconciliar nuestras creencias religiosas con los principios éticos y morales que guían nuestras vidas. Al adoptar un enfoque crítico y contextual, podemos encontrar un equilibrio entre la fe y la razón, y evitar los peligros de una interpretación extremista y dogmática. Es esencial que las comunidades religiosas fomenten el diálogo abierto y el pensamiento crítico, alentando a sus miembros a cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas y las narrativas sagradas. Solo a través de este proceso de reflexión y análisis podemos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica de nuestra fe y sus implicaciones en nuestras vidas y comunidades. Esta es la segunda parte del análisis sobre el Éxodo de Egipto. Aquí tienes una anécdota que puede ayudar a concientizar sobre la historia del Éxodo de Egipto y la importancia de una interpretación crítica y ética de las narrativas religiosas. En una comunidad rural, había una iglesia conocida por su fervor y devoción. El pastor, el reverendo Tomás, era un líder apasionado que a menudo utilizaba la historia del Éxodo de Egipto en sus sermones para inspirar a su congregación. Hablaba con gran emoción sobre cómo Moisés había guiado a los israelitas a la libertad, y cómo Dios había mostrado su poder a través de las plagas y la separación del Mar Rojo. Un día, llegó a la comunidad una joven arqueóloga llamada Laura, que había dedicado su carrera al estudio de los antiguos textos bíblicos y sus contextos históricos. Al escuchar uno de los sermones del reverendo Tomás, Laura se dio cuenta de que muchas de las enseñanzas se basaban en una interpretación literal, y a veces, excluyente de las Escrituras. Laura decidió acercarse al reverendo y proponerle una serie de charlas para la comunidad, donde pudieran explorar la historia del Éxodo desde una perspectiva crítica y contextual. El reverendo, aunque inicialmente escéptico, aceptó la propuesta con la esperanza de enriquecer el conocimiento de su congregación. Durante las charlas, Laura explicó que la falta de evidencia arqueológica sobre el Éxodo no disminuía su valor como narrativa simbólica de liberación y redención.
Destacó que la historia podía ser vista como una alegoría poderosa sobre la lucha por la libertad y la justicia, y que su verdadero significado residía en las lecciones morales y espirituales que transmitía. Laura también discutió cómo la historia del Éxodo había sido utilizada a lo largo de la historia para inspirar movimientos de liberación y justicia, como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Señaló que el simbolismo del Éxodo seguía siendo relevante en contextos modernos de opresión y desigualdad. Las charlas de Laura fomentaron un diálogo abierto y respetuoso en la comunidad. Los miembros de la Iglesia comenzaron a cuestionar y reflexionar sobre sus propias interpretaciones de las Escrituras, y a considerar cómo podían aplicar las enseñanzas del Éxodo de manera ética y justa en sus vidas. El reverendo Tomás, inspirado por las charlas, ajustó sus sermones para incluir una visión más crítica y contextual de las historias bíblicas. Empezó a enfatizar la importancia de la justicia social, la compasión y la ética en la práctica religiosa, y alentó a su congregación a adoptar una interpretación más inclusiva y reflexiva de las Escrituras. La comunidad, enriquecida por esta nueva perspectiva, se convirtió en un ejemplo de cómo el diálogo crítico y el pensamiento reflexivo pueden transformar la comprensión y la aplicación de las narrativas religiosas. La historia del Éxodo, que una vez fue vista como un simple relato de milagros y castigos, se transformó en una fuente de inspiración para la justicia y la humanidad. Espero que esta anécdota sea útil para concientizar sobre la importancia de una interpretación crítica y ética de la historia del Éxodo de Egipto. Parte 3. Conclusión. La historia del Éxodo de Egipto, como hemos explorado, es una narrativa rica en significados y complejidades que ha sido interpretada y manipulada de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde su historicidad hasta su simbolismo, el Éxodo nos invita a reflexionar profundamente sobre la liberación, la justicia y la redención. Reflexión sobre las interpretaciones y manipulaciones. Uno de los aspectos más debatidos de la historia del Éxodo es la cuestión de su historicidad. La falta de evidencia arqueológica concluyente ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar si el Éxodo debe ser entendido como un hecho histórico o como una alegoría simbólica. Independientemente de su historicidad, el relato del Éxodo ha sido una poderosa fuente de inspiración para diversas causas y movimientos, destacando la universalidad del anhelo de libertad y justicia. La manipulación de la historia del Éxodo para justificar actos de violencia y opresión es una advertencia sobre los peligros de una interpretación dogmática y literalista de los textos sagrados. Es esencial abordar esta narrativa con un enfoque crítico y contextual, promoviendo una interpretación que enfatice la paz, la compasión y la justicia. Importancia de la interpretación crítica. El análisis crítico de la historia del Éxodo nos ayuda a comprender mejor las implicaciones teológicas y éticas de la narrativa. Nos invita a reconsiderar nuestras propias actitudes y prácticas en relación con la liberación y la justicia, y a reflexionar sobre cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras vidas y comunidades. Es esencial que las comunidades religiosas fomenten el diálogo abierto y el pensamiento crítico, alentando a sus miembros a cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas y las narrativas sagradas. Solo a través de este proceso de reflexión y análisis podemos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica de nuestra fe y sus implicaciones en nuestras vidas y comunidades. Invitación a la reflexión y el diálogo. La historia del Éxodo de Egipto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la liberación, la justicia y la redención. Nos desafía a reconsiderar nuestras interpretaciones de las narrativas bíblicas y a buscar un equilibrio entre la fe y la justicia. Al explorar y analizar esta narrativa, podemos encontrar valiosas lecciones sobre la importancia de la justicia social, la ética y la compasión. Invitamos a nuestros espectadores a participar en este diálogo, compartiendo sus opiniones, preguntas y reflexiones sobre la historia del Éxodo de Egipto. Juntos, podemos profundizar nuestra comprensión y enriquecer nuestras perspectivas, construyendo una comunidad basada en el respeto mutuo, la compasión y la búsqueda del conocimiento. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las fascinantes historias y enseñanzas que hemos explorado juntos. Tu participación y reflexión son vitales para nosotros, y estamos agradecidos por cada comentario, pregunta y pensamiento que compartes. Recuerda que tu voz enriquece esta comunidad y ayuda a crear un diálogo más profundo y significativo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestros vídeos y activar las notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido. Si tienes sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros vídeos, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima, y que continúes explorando con mente abierta y corazón dispuesto. Nos vemos pronto en Explorando la Fe y las Religiones.